Dios, el diablo y Matt Murdock. Audioensayo escrito por Tom Morris, segunda parte. En la parte anterior se cuestionaba si el diablo de Hell's Kitchen es verdaderamente un hombre de fe en base a su actuar. Sobre todo por la fe y miedo. A Daredevil se lo describe universalmente como el hombre sin miedo. Un adversario con el que lidia en la historia la rueca del demonio. Un personaje malvado llamado Quentin Beck afirma, sin ninguna clase de explicación adicional, que un hombre sin miedo es un hombre sin fe. ¿Por qué? ¿Es la fe necesariamente o, al menos, muy a menudo un puente que cruza por encima del miedo? Ciertamente, este es el modo en el que muchos la describen cuando la ven desde fuera, por lo que no es de extrañar que un hombre como Beck la conciba de esta manera. La concepción es simple. La gente con miedo se agarra a la fe religiosa para mantener sus emociones bajo control. Vista así, la religión es un mecanismo para hacer frente y bloquear todos los terrores de la vida. La versión más extrema de este punto de vista asevera que los seres humanos inventaron la fe religiosa precisamente por su miedo. Son muchas las personas que preferirían engañarse a sí mismas con los tópicos infundados de la religión, antes que encarar la horripilante realidad de la vida y la muerte en un universo hostil e indiferente. Si esta concepción fuera acertada, sería razonable colegir que un hombre sin miedo, como Matt Murdock, sería un hombre sin fe. En su vida no habría lugar para la intervención de esta actitud religiosa, la religión no podría desempeñar ninguna función en su mentalidad. No podría atraparlo de ningún modo y arraigar en su vida. El problema es que esta concepción dista mucho de ser correcta. La afirmación de Quentin Beck solo expresa una interpretación habitual, pero errónea, de la fe. Como bien han comprendido muchos de los mejores filósofos de la religión, la fe no es tan solo una reacción visceral de las personas miedosas, no es solo una muleta o una defensa contra un mundo aterrador. Freud también lo creía así, pero Freud erró en multitud de cosas. Se trata, por el contrario, de una caracterización bastante fidedigna de la superstición y quizá también de la religiosidad más superficial, pero no de la fe verdadera. La superstición es un empeño temeroso y desesperado de manipular la realidad de modo que se adecue a nuestras necesidades. La fe auténtica se asemeja más a un anhelo personal del ego, junto con sus exigencias, hacia algo más grande que el yo. Implica abrazar de corazón algunas realidades y algunos valores positivos que tenemos plena libertad de negar o desatender. Se trata de realidades últimas, que tal vez sean extraordinariamente más importantes que las superficiales y mucho más evidentes. Esta interpretación habitual pero errónea de la fe y su relación con el miedo es aún más plenamente infundada que lo que puede indicar este punto por sí solo. Algunos de los mayores y más extremos ejemplos de heroísmo intrépido de la historia humana han tenido que ver con personas cuya fe religiosa era inusualmente poderosa. Pensemos en los profetas, los apóstoles, los misioneros o los creyentes de a pie que a lo largo de los siglos han acudido alegremente a la muerte, antes que repudiar o abandonar sus creencias. Bien podría ser a la inversa, que solo una persona de fe poderosa pueda vivir racionalmente sin miedo. Así pues, cuando Beck decía que un hombre sin miedo es un hombre sin fe, lo había entendido al revés. Quizá esté más cerca de la verdad afirmar que un hombre sin miedo es, muy probablemente, un hombre de fe poderosa. Incluso las personas sinceramente religiosas malinterpretan en ocasiones qué es la fe. Un análisis filosófico cuidadoso demostrará que la genuina fe religiosa no es tanto una certeza intelectual sobre cuestiones teológicas como un compromiso total con determinados valores cósmicos absolutos, así como una fidelidad, por vacilante o imperfecta que pueda ser, a un origen desconocido de todo lo bueno. Nos equivocamos al considerar la fe como algo relativo sobre todo a la creencia teórica o la palabra religiosa, puesto que en realidad tiene que ver, ante todo, con el compromiso práctico y la acción valiente, ya sea en gran o pequeña escala. Matt Murdock se compromete con las realidades eternas que puede comprender: la verdad, la justicia, la esperanza y el amor. Y también compromete su vida, claramente, con el bien ajeno. Estos compromisos podrían derivar de, y a su vez, prepararlo para, un compromiso más profundo con otras realidades eternas y, en particular, el compromiso central del amor entre el Creador y la persona creada que se refleja adecuadamente. En ningún caso Matt es paradigma alguno de santidad, pero hay pruebas de que se desplaza en la dirección de la verdadera fe. Al igual que el resto de nosotros, es una obra en marcha. También lo es su fe. Antes de continuar con otras cuestiones, detengámonos un momento en un aspecto. El lema del hombre sin miedo es una caracterización precisa y literal de Daredevil, tal vez solo un gran ejemplo de la hipérbole típica de los cómics clásicos.
Daredevil parece ser un hombre ciertamente libre del catálogo corriente de los miedos humanos, así como de los más habituales entre los miedos neuróticos. Carece por completo del miedo a las alturas, el miedo de caer, el miedo a los espacios abiertos, a las muchedumbres, al dolor físico, el miedo a morir y el miedo que, según han demostrado estudios recientes, es la versión más comúnmente reconocida, por raro que pueda parecernos, entre nuestros contemporáneos. El miedo a hablar en público. A este respecto, Matt Murdock es un abogado con una gran experiencia en los juzgados. Pero, en otro sentido, no cabría decir que Daredevil siente miedo con frecuencia, miedo a que un criminal en concreto haga daño o incluso mate a una víctima inocente, en determinadas circunstancias. Siente miedo, en ocasiones, a que hagan daño a su amigo Foggy Nelson, o a que resulte herida Karen Page, su verdadero amor. ¿No es justo esta clase de miedo la que lo impulsa a actuar? Sin duda, no es solo el hecho de creer que alguien va a resultar herido lo que le impulsa a saltar de un edificio e intervenir en una situación en la que es probable que reciba daños físicos. Una simple creencia factual no bastaría para motivarlo hasta ese extremo. La fuente de un impulso tan intenso es, probablemente, una aversión profunda a la eventual realización de la posibilidad negativa que ha concebido. Esta clase de aversión profunda, por descontado, no es sino una forma de miedo. Teme que, si no interviene, una persona inocente sufrirá. Habitualmente lo mueve, por tanto, el miedo a que alguien sea la víctima innecesaria de un acto malvado y sufra un pesar o una pérdida indebido si él no actúa en persona y por la fuerza. Esto puede llevarnos a una importante distinción filosófica. Daredevil no parece temer autorreferencialmente, sentir un miedo a que implica la idea de recibir daño uno mismo. Se trata de una emoción poderosa que, en determinado nivel, puede bloquear el pensamiento y la acción, haciendo que una persona corriente quede, de hecho, paralizada. No muestra ninguna señal de sentir ese nudo en el estómago, la opresión de garganta, el mareo, las náuseas, el pánico mental, la boca seca o la vacilación que la gente normal siente en situaciones de peligro repentino. Daredevil solo parece temer que ocurran cosas malas, experimentar la clase de miedo a que puede actuar de motivo de acciones decisivas y valientes. Cuando afirmamos que es el hombre sin miedo, esto es lo que pretendemos decir, desde luego. Carece de la emoción distintiva que entendemos paradigmáticamente como miedo, la reacción de aversión visceral que tiende a interferir con la acción directa y adecuada. Quizá, a la luz de esta distinción, deberíamos denominar con otro nombre más preciso lo que anteriormente hemos llamado temer que o sentir miedo a que. Llamémoslo entonces preocupación y reservemos el término miedo para lo que normalmente se da a entender con el sintagma miedo a. Aclarado esto, cabe afirmar sin más que Daredevil es, en efecto, el hombre sin miedo. Ya hemos visto que, contra lo que afirmaba Quentin Beck, esto no implicaría, en absoluto, que Daredevil sea un hombre sin fe. Probablemente nos acercaremos más al blanco si, para explicar su evidente falta de miedo, prestamos atención al nivel de profundidad de su fe. En cierto pasaje, la Biblia describe a los auténticos creyentes como personas que viven en fe y no en visión. Y se trata de una caracterización que encaja inusualmente bien con Matt Murdock. Sin duda, Daredevil tiene momentos de duda y crisis de fe. Así es la naturaleza de la fe para la mayoría de nosotros, en el mundo real en el que vivimos. No se trata de una certeza intelectual sin inquietudes ni segura de sí misma. No es una seguridad mental esencialmente tranquila y pacífica. No, la fe es un compromiso del corazón. Los teólogos han apuntado, durante miles de años, que en lo principal la fe podría tratar antes del dominio que Dios tiene de nosotros, que no del dominio que nosotros tuviéramos de Dios. Por eso podemos agitarnos en el anzuelo con todas nuestras fuerzas y, aún así, ser personas de fe. La fe es, en última instancia, una conexión que ni siquiera nuestras dudas más inquietantes pueden romper, por muy frágil y delicada que a menudo aparente ser. Incluso cuando Matt está a punto de distanciarse de la fe, el objeto de su fe nunca se distancia de él. En la siguiente parte veremos cómo Daredevil usa su fe como una fuente de fuerza para sí mismo. Por ahora hasta aquí termina este audio ensayo. No se olviden de darle me gusta, comentar y compartir. Se los agradecería mucho. Hasta la próxima. Pa' culto es que voy. Una alabanza con lanza.